Muy buena gente, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una historia que me llegó a interesar bastante. Ya sabes, cuando encuentras cosas random a las 2 de la mañana antes de que te aparezca este sujeto. Y sabes que ya es hora de ir a dormir. Pues bueno, esta historia tiene de todo: amistad, traición, engaño y mentiras, dignas de un drama coreano. Y es la historia después de la caída del peor videojuego de la historia, Limbo of the Lost. ¿Y por qué este juego es el peor, al menos para mí? Incluso peor que el juego de ET de Atari. Pues bueno, para los que no conozcan este juego, ahí les va el contexto. A diferencia de ET, el cual en efecto fue un juego que salió roto, al menos acá tenemos un juego propio. Cosa distinta con Limbo of the Lost. ¿Y esto por qué? Pues bueno, Limbo of the Lost fue un juego que salió en el 2008 tras múltiples problemas de desarrollo que duraron años. Y el escándalo que causó fue tan grande en su salida, aun cuando el mundo del internet por aquel entonces no se hacían las cosas tan virales, que el juego fue retirado a tan solo días de su lanzamiento. ¿Y la razón? Pues la distribuidora no quería comerse no una, sino muchas demandas por plagio. Cuando la comunidad gamer se dio cuenta de lo que habían hecho con este juego, y es que no es para menos, que la distribuidora no quisiera ningún problema cuando descubres que el juego es un plagio casi en su totalidad. Así es, el juego de original tenía poco y nada. Los escenarios, ítems, assets, imágenes, la portada, el logo de la compañía, que es increíble, y hasta una escena de una película fueron plagiadas. Y estos juegos plagiados fueron nada más y nada menos que Diablo 2, Baldur's Gate, Clive Barker's Undying, Enclave, Morrowind, Oblivion, Return to Castle Wolfenstein, Thief 3, Unreal Tournament, Vampire the Masquerade Bloodline y Painkiller, por mencionar a la gran mayoría. Aquí los desarrolladores o desarrollador, ya lo van a ver más adelante, pues prácticamente dijo: ¿para qué voy a programar si ya lo hicieron por mí, no? Tontos ellos. El juego de original solamente tenía su historia, personajes y puzzles. Puzzles muy entre comillas, porque cada cosa era más fatal que la anterior. Abajo en la descripción les dejo el link para que puedan observar todo. Pues bueno, al descubrirse semejante bodrio, los desarrolladores fueron la burla dentro del mundo de los videojuegos y prácticamente desaparecieron de la faz de la tierra después de semejante controversia. ¿O no? En el 2011, un periodista sueco llamado Johan Martinsson llevaba ya tiempo preguntándose el por qué los desarrolladores hicieron esto. Así que se dio a la tarea de intentar localizarlos. La tarea fue fatigosa y con muchos inconvenientes para dar con ellos. Obviamente, después del escándalo, el tema de desaparecer del radar se lo tomaron muy en serio. Pero la perseverancia de Johan dio resultados y logró localizar a Steve Bovis y Lawrence Francis, enviándoles una carta a la cual solo Lawrence contestó, permitiéndole reunirse con él y contar toda la verdad. Lawrence, quien intentó ganarse la vida como músico y escritor, terminó abriendo un bar al no tener posibilidades en este ámbito, hasta que un día conoció a Tim Croucher y Steve Bovis, quienes lo convencieron de trabajar en su juego cuando Steve le enseñó una imagen del juego que pues era falsa, ya que era un plagio. Todo lo que este señor enseñaba era falso y plagiado. Y Lawrence incluso renunció al bar para adentrarse en Limbo of the Lost. Bovis hasta les hizo firmar un contrato donde establecía que todo su trabajo tenía que ser
100% original. Sí, irónico, ya lo sé. Y también hablaba sobre el tema de las regalías, las cuales como desarrollador de gráficos y de mayor parte del juego, pues la mayoría serían para Mobius, con un 50%. Después seguiría Lawrence con un 35% por hacer la música, guión, creador de puzzles y ponerle voz a ciertos personajes. Y por último estaría Tim, por ser el encargado del proyecto con el 7% solamente. Y el resto sería para una supuesta secuela. Y pues, bueno, Lawrence también comenta de cómo Steve les mentía en el proyecto. De hecho, Johan llegó a descubrir que Steve iba a foros de programación a consultar cosas recontra básicas de cómo programar videojuegos a tan solo meses de que este saliera al mercado. También habló de cómo a Tim le llegó a afectar demasiado la polémica, ya que para él era su proyecto de vida, literalmente, y que ellos dos sí mantuvieron contacto después de todo lo sucedido, accediendo a través de Lawrence el contacto de Tim Croucher, para que Johan pudiera también entrevistarlo, ya que según comenta Lawrence, la entrevista le interesaba para poder soltar todo lo que había pasado realmente, ya que según cuenta Lawrence, desde ese día Tim de lo único que hablaba con él era del juego y de cómo Steve les mintió en toda la cara durante el desarrollo del juego, sin dar explicación clara del por qué lo hizo. Johan se pone en contacto con Tim y cuenta cómo conoció a Steve. Básicamente se conocieron en una tienda de computación. Al ver que jugaban juegos parecidos, comenzaron a hablar de los mismos y esto dio paso a su amistad. Mientras más jugaban y discutían de sus juegos preferidos y del cómo se podían mejorar ciertas cosas, ya saben, esas típicas discusiones entre amigos cuando juegan videojuegos parecidos, Steve soltó la frase que abriría la caja de Pandora, ya que entre risas dijo lo siguiente: nosotros podríamos hacer un videojuego mejor. Y de las risas se pasó a los hechos. Y así fue como empezó este martirio. Tim continúa hablando con Johan, diciendo que todo comenzó por un libro que al igual que su historia, la cual cuenta la maldición de un barco llamado Mary Celeste, que se propaga a todo aquel que se acerque a él, provocando daños y hasta muertes inexplicables, pues Tim creyó fielmente que esta maldición atravesó la tinta de sus páginas porque dicha maldición se propagó hacia él y su alrededor, provocando solo ruina. ¿Y esto por qué? Pues Tim comenta que el guión que él quería utilizar originalmente para Limbo of the Lost era una inspiración de este libro, hacer una novela gráfica que explicara el porqué de la maldición del barco a través de puzzles. Y pues si la idea se hubiera planeado bien con puzzles interesantes, el juego hubiera resultado al menos curioso para su época. Algo como esto no se había planteado en ese entonces, y sin ir más lejos hay un juego muy parecido a esta idea que se llama Return of the Obra Dinn, donde prácticamente tienes que resolver el misterio de lo que sucedió dentro de un barco. No voy a comentar más allá para el que quiera probarlo, yo de hecho lo jugué hace poco y me gustó bastante. Y el juego de hecho tiene calificaciones excelentes en Steam. Así que esta idea hubiera sido muchísimo mejor que el bodrio que terminó siendo el juego. Y la razón por la que Tim creía que esta maldición había sido traspasada del libro, pues bueno, su condición era anímica, según comenta Johan al entrevistarlo. Tim perdió su casa, su auto y su pareja debido al escándalo y a problemas familiares. Comenta que no tenía idea de los plagios de Steve, ya que los adelantos que les mostraba tanto a él como a Lawrence eran falsos. Recordemos que toda la parte de programación le correspondía a Steve, pero a Johan le resalta dentro de su cabeza el cómo Tim repetía entre líneas una y otra vez una frase.
yo fui quien ideó la historia del Limbo of the Lost. Y quédense con esta frase porque va a ser muy importante más adelante. Steve comenzó a dejar a Tim cada vez más de lado, ya que era él quien se adelantaba para hablar con posibles distribuidores e incluso fue él quien contrató a Lawrence para sustituir el lugar de Tim como guionista y desarrollador de los puzzles, mientras Steve tomaba cada vez más las riendas de encargado que se suponía le pertenecía a Tim en un inicio. Y por eso, dentro del contrato estableció solo ese 7% de regalías que les mencioné anteriormente. Steve quería controlarlo todo, mientras Tim lo único que deseaba era tener un logro en su vida, del cual poder sentirse orgulloso y decir: yo he hecho eso, dejar una marca a la gente por la cual ser recordado después de mi muerte. Este juego realmente significaba todo para él, su granito de arena dentro de este vasto universo. Tras esto, Johan solo tiene una última tarea: encontrar y conversar con el creador de toda esta vorágine, el titiritero de esta obra. Momento de cortar los hilos y conocer su lado de la historia, el por qué hizo todo lo que hizo. Johan llega a su casa, toca la puerta, espera, la puerta se abre y lo atiende una mujer, la esposa de Steve, quien sale alegremente para informarle a Johan que su esposo se encuentra aún trabajando y que regresará hasta dentro de 2 horas. El tiempo corre, las 2 horas pasan y Johan vuelve a la casa. Lo atiende nuevamente la esposa de Steve, aunque su rostro ya no está igual de alegre, y le explica a Johan que Steve tuvo que hacer horas extras y no sabe a qué hora regresa, pero que lo llamará. Johan no es tonto, entiende perfectamente el mensaje entre líneas y se retira de la casa. Sin explicación ninguna por parte del artífice de toda la artimaña detrás del Limbo of the Lost, Steve, al igual que hizo con sus supuestos amigos, Tim y Lawrence, hace lo mismo con Johan. Mantiene la distancia. Nunca va a dar explicaciones. Nunca va a dar la cara. Y a continuación se viene la parte más impactante, donde el mismo Johan lo llama como la última traición. Johan regresa con Tim y Lawrence y les conversa de lo sucedido, mientras estos le muestran los lugares donde se planeó la idea del juego, así como su desarrollo. Regresan a la casa de Lawrence y él recuerda que tenía algo guardado desde hace mucho tiempo, así que lo trae. Es una caja relacionada a cosas del juego, como los contratos que Steve les hizo firmar, ideas para los puzzles y una copia del juego, la cual le regalan a Johan firmada. Tras seguir buscando en la caja, Lawrence encuentra el último eslabón en la red de traición elaborada por Steve, un guión para la secuela de Limbo of the Lost. Y recuerdan que les comenté que era importante las palabras de Tim del por qué repetía tantas veces que la historia del juego fue su idea. Pues sí, lo que Lawrence tenía en sus manos era el guión para la secuela del cual Tim no tenía conocimiento. ¿Y esto por qué? Pues Lawrence se sincera y le dice que Steve planeaba despedirlo para la secuela. Y eso no es lo peor. Lo peor ocurre cuando Tim comienza a leer el guión y recibe un último golpe mortal. Lo que Tim tenía delante suyo era nada más y nada menos que el guión original que él había escrito para Limbo of the Lost, basado en la historia del Mary Celeste. Así es, gente. A Steve no le bastó con arruinarle la vida a Tim, haciendo que perdiera su casa, su auto, su pareja, su credibilidad, sus esperanzas, sus sueños. El tipo todo el tiempo
tuvo planeado borrar a su amigo de más de 2 décadas, botar todo ese tiempo de amistad a la basura para poder robarle el guión y hacer creer que la supuesta secuela iba a ser todo obra suya. Todo por avaricia, control y reconocimiento. Prácticamente su último plagio. Pues bueno, gente, la verdad es que esta historia a mí me dejó impactada. El ver de lo que es capaz un ser humano por ego y avaricia desmesurada, pues me sorprende bastante, la verdad. Díganme si ustedes ya conocían esta historia de amistad y traición elevados a la 10ª potencia, y si no, pues ¿qué les pareció? A día de hoy no se sabe mucho de Tim y Steve. Siguen con sus vidas fuera de todo foco y Lawrence lamentablemente falleció en el 2018. Y quiero dar un agradecimiento en primera instancia al entrevistador Johan Martinson por poder contactarlos y llevar esta historia al público. Y en segunda también quiero darle gracias al canal de Mr. Topa, ya que él fue el encargado de traducir la entrevista, puesto que Johan es sueco, pues estaba en este idioma y él se dio a la tarea de traducirla al inglés. Les voy a estar dejando el link en la descripción por si quieren ver la entrevista completa. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado y que la pasen bien. ¡Chao!